Hola, buenos días. Eh, Seguimos con las entrevistas que está haciendo la Federación y voy a hacerle una entrevista a Onofre. Creo que con Onofre ocurre lo mismo que el otro día con la entrevista que hizo a Serapio Juan Martínez Tebar, y es que muchas veces no necesita más que su nombre, ¿no? Pocos conocen el nombre completo de Onofre Monzó del Olmo, porque habitualmente lo reconocemos sin necesidad de decir más que su nombre. Quiero empezar esta entrevista pues con mi relación personal con él. Yo conocí a Onofre en el 2007, cuando ambos llegamos por concurso de traslados al Instituto Vélez Events de Torrent, y en ese momento un terremoto invadió mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Me animó a formar parte activa de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana, el Juarismi, de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática y del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia. Y de su mano empecé mi investigación con Luis Puig, al que aprovecho para saludar desde aquí. Pero bueno, si hablamos de Onofre, la carrera profesional de Onofre es muy amplia y muy variada, y es conocido en el ámbito de las matemáticas a nivel nacional y no solo dentro de las matemáticas. Y quiero recordar unas palabras muy famosas en nuestra sociedad, de alguien que decía que el mundo estaba dividido en dos grupos: aquellos que conocen a Onofre y los que han oído hablar de Onofre. Hoy tengo el placer de presentaros a Onofre y realizarle esta entrevista. Es conocido porque su carrera profesional es muy amplia, muy diversa y muy variada. Destacaré solo algunos aspectos. Es catedrático de matemáticas de secundaria, es cofundador de la Sociedad de Educación Matemática de la Comunitat Valenciana y es su actual presidente. Es también el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, asociado en el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia, asesor de formación del profesorado en la Comunidad de Valencia. También fue técnico de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana durante la reforma educativa de los años 90 con la LOCSE. Fue codirector de la revista Suma junto con Tomás Queralt, ponente en infinidad de encuentros de profesores de matemáticas, divulgador de la enseñanza de las matemáticas. Cuenta de ello son la cantidad de artículos publicados en revistas de matemáticas. Sin duda, Onofre es un gran matemático e investigador de la enseñanza de las matemáticas. De Onofre me gustaría destacar en la actualidad el papel tan importante de liderazgo desde la Federación sobre un profundo debate del estado actual de la educación matemática en España y los cambios que se deberían promover desde las instituciones con el objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Estoy convencida de que me he dejado muchísimas cosas por el camino de contar de ti, y por eso me gustaría que esta entrevista la empezáramos pues conociendo alguna cosa más de ti como persona, de dónde vienes, quién eres, por qué decidiste estudiar matemáticas, por qué luego decidiste ser docente de matemáticas. Y así que te cedo la palabra y empezamos con esta primera parte de la entrevista sobre tu vida y sobre tu trayectoria profesional. Así que adelante, Onofre. Muchas gracias, Maite. Bueno, claro que la loa de mi trabajo es porque Maite es amiga y supongo que como yo hay muchos compañeros y compañeras que están en este mundo y que desde luego, como dice Maite, nos conocemos porque la comunidad de matemáticos no somos tantos y además tendemos a juntarnos para contarnos cosas. Pues, como dice Maite, efectivamente, sí, otra cosa no tengo, pero que sí que he estado metido en muchas batallas y en muchas guerras y he pasado por muchos. Yo soy un profesor de matemáticas y es lo que siempre he sido, independientemente de los cargos y los puestos que he ocupado, y siempre he tenido claro que he sido profesor de matemáticas. Y todo esto empezó cuando yo estudiaba EGB y estudiaba BUP allá por final de los 70, principios de los 80, que me gustaban las matemáticas y
decidí que quería ser profesor de matemáticas de secundaria. No sé, por aquel momento vería más complicado el tema de los niños y un tema más amplio, pero me gustaba la docencia ya en secundaria y para eso en aquel momento pues había que estudiar matemáticas. Bien, es verdad que yo hice la especialidad de Estadística e Investigación Operativa y que durante algún tiempo, durante la carrera, que efectivamente me gustaba, pues estuve barajando dedicarme a la estadística, pero bueno, cuando yo acabé sobre el 85, el mundo de la estadística no estaba tan desarrollado como está ahora y en el mundo de la docencia secundaria más o menos venía ocurriendo como ahora, es decir, acabar matemáticas era garantía de tener trabajo y mis condiciones familiares y la necesitaba, entonces pues la opción fue efectivamente dedicarme a la enseñanza de la secundaria por el motivo por el cual había elegido estudiar matemáticas. Siempre, en eso sí que es verdad, siempre me ha preocupado la enseñanza de las matemáticas y yo me daba cuenta, aunque efectivamente los matemáticos solemos tener el problema de que pensamos que las matemáticas no son tan difíciles porque a nosotros nos gustan y se nos han dado bien y que todo el resto de la población debería ser igual, siempre he tenido conciencia que las matemáticas eran una de las materias más complicadas, más abstractas y que efectivamente como yo las había estudiado no era como el resto o la mayoría de la población las veía. Entonces siempre me preocupó el tema de la enseñanza de las matemáticas. Mis inicios fueron como casi todos los matemáticos, muy burbaquistas y muy Galois, pero enseguida me di cuenta que aquello no funcionaba y que había otro mundo. Había otro mundo, yo descubrí ya que había otro mundo cuando hice el CAP en aquellos momentos, el antecedente del actual máster con el Grupo Cero, y mi primer destino, que fue en Elche, tuve la suerte de coincidir con Julio Rodrigo en el Instituto Politécnico de Elche y formar parte de un grupo del CEP de Elche. En ese grupo conocimos a José Antonio Mora y fue junto con Julio, junto con Pascual Pérez y con todo el grupo de gente que fue el que me introdujo en la nueva visión de la enseñanza de las matemáticas y han sido unos de mis maestros en este mundo. De hecho, el año siguiente ya elegí un centro que estaba pilotando la reforma de la enseñanza media, que fue el IES de Paiporta, que era uno de los pocos centros que se estaba pilotando la reforma experimental de las enseñanzas medias y a partir de ahí pues ya entré en contacto tanto con la gente del grupo de reforma experimental como con la gente del Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Porque bien es verdad que, al menos yo, durante la carrera no tenía ni idea que existieran centro de profesores ni gente trabajando en didáctica, ni mucho menos que existiera un departamento de didáctica de la enseñanza de las matemáticas. Y desde ese momento, pues nada, ha sido la línea que ha ido pues, a lo que ha estado contando Maite. Entre eso y mi dificultad para decir que no muchas veces, pues empezamos dándonos cuenta de que hacía falta un punto de encuentro que empezaba a existir en otras comunidades y que aquí no teníamos, de una sociedad que nos juntara a los profesores y profesoras de matemáticas, donde intercambiar inquietudes y donde ser un foro independiente de lo que dijeran las administraciones y otro tipo de cosas. Fundamos la sociedad y nada, desde ahí hasta aquí y efectivamente he pasado por casi todos los puestos que se puede ser, ¿no? De profesor de aula, he sido asesor de formación en diferentes centros profesores, en Torrent, en Valencia y en Godella. Efectivamente, un tiempo estuve gestionando la formación de profesorado en la Consejería de Educación y durante medias, pues como dice Maite, en el que coincidimos también, estuve haciendo el doctorado y trabajando como asociado en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Y nada, eso me ha llevado, pues como todo, al estar en el sitio, pues llega un momento que al final te toca asumir responsabilidades como fue el de ser presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que es un lujo con el equipo actual, es decir, con Agustín, con Claudia, con Juan y con todos, ¿no? que si no, no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado. Pues yo creo que más o menos esa sería un poco mi trayectoria desde que empecé hasta donde estamos.
Bueno, yo creo que nos has dado una visión bastante completa con el tiempo que tenemos para hacer esta entrevista, ¿no? Para que sepamos un poquito más de ti. Entonces, me gustaría hablar ahora un poco sobre la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, porque eres ahora su actual presidente. Y lo primero que te quería preguntar y que nos contases a todos es cómo llegaste ahí y, sobre todo, cuál es el espíritu, los objetivos y las actividades que desde la Federación Española de Profesores de Matemáticas se hacen al total del profesorado de matemáticas de este país. Bueno, pues la verdad es que en esto, como en casi todo, tenemos la suerte de caminar a lomos de gigantes. Yo tuve la suerte de conocer a Gonzalo Sánchez Vázquez, fundador de la federación, en el IME de Quebec del 92. Y cuando volvimos del IME de Quebec del 92, porque entonces sí que estaba en el programa de reforma experimental y gestionando la formación de los profesores para la reforma, un grupo de profesores y profesoras nos dimos cuenta de que necesitábamos estar asociados, ¿no? Entonces fundamos la Sociedad Primero Valenciana de Educación Matemática, porque ya existía una sociedad de profesores en Alicante y una sociedad de profesores en Castellón, y fundamos una sociedad valenciana para que en un futuro poder fusionarnos para que se constituyera la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana, como así fue en octubre del 93, muy cerquita de donde estoy ahora, en el albergue de Piles. Y eso pues me hizo pues, entrar a formar parte de la ejecutiva de la Sociedad Valenciana y estar integrándome de la mano de Concha Tormo y de Luis Puig y de Pascual Pérez en las estructuras de la federación. Bien, es verdad que desde aquel momento he sido... la permanencia en el cargo tiene sus desventajas y tiene sus ventajas. Tiene las desventajas de que en algún momento determinado podemos parecer tapón y habría que empezar a incorporar a gente nueva, pero tiene la ventaja de que tienes la memoria y conoces un poco la historia, y eso me pasó. Es decir, que yo empecé a participar en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Federación desde bien pronto, y llegó un momento en que después de que Florencio, en principio, Serapio, las diferentes sociedades hayan ido asumiendo la presidencia, pues en algún momento nos tenía que tocar a nosotros, y yo era uno de los que llevaba mucho tiempo en la Junta de Gobierno, y la Sociedad Valenciana es suficientemente grande y no había asumido nunca el cargo como para que nos tocara. Entre eso y el apoyo y más apoyo, el empujón de alguien como Manolo Torralbo o Agustín Carrillo, pues hizo que al final asumiéramos esta tarea. Yo creo que la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas cumple muchos objetivos y tiene diferentes puntos y estrategias, ¿no? Es decir, que primero que, como su propio nombre indica, es una federación que corresponde al hecho estructural de España. Es decir, en estos momentos todas las comunidades autónomas, excepto Ceuta, que es territorio MEC, tienen representación con una o dos sociedades en la federación, y que son completamente autónomas en su trabajo autonómico, pero que hace que confluyamos en un organismo como la federación, donde los puntos en común son más que las diferencias. Entonces, la federación supone, por una parte, un punto de apoyo, un centro de reunión, un centro donde los diferentes compañeros y compañeras de las autonomías pueden verse reflejados y pueden reclamar ayuda para estructurar sus tareas, y eso ha venido ocurriendo desde el principio, que hemos ido incentivando el que se crearan diferentes sociedades en sitios donde no existía, y apoyando su creación, aunque no fuera muy numeroso, para realizar diferentes actividades. En un principio, normalmente, fundamentalmente, las Olimpiadas, que son una actividad dirigida a los alumnos. En un principio eran los alumnos de octavo de GB, se ha ido ampliando y actualmente en casi todas hay actividades de este estilo, de popularización, divulgación, el impulso de vocaciones científicas, desde el último ciclo de primaria hasta la clásica de segundo de la ESO, y cada vez más en cuarto de secundaria.
Y a partir de ahí estoy vinculando una serie de tareas que nos llevan. ¿Por qué? Pues porque la federación siempre hemos pensado que hay que dejar claro que no es una sociedad de servicios, que la federación o las sociedades de profesores de matemáticas no son una sociedad de servicios que venden una serie de servicios, sino que son un punto de encuentro para dar una visión independiente de eso que pensamos los profesores de matemáticas. Profesores de matemáticas de todos los niveles, aunque fundamentalmente, lamentablemente, la mayoría somos de secundaria, pero tenemos un colectivo de maestros y maestros importante y también tenemos gente de universidad, mayoritariamente de los departamentos de didáctica de las matemáticas, pero también de las facultades de matemáticas. Entonces, la federación como ente independiente que permite que la opinión, la experiencia y las vivencias de los profesores y profesores de matemáticas lleguen al conjunto del profesorado, nos da una garantía de ética y moral y una autoridad moral que no tienen otros tal. Porque nosotros, en principio, no somos un sindicato, y eso creo que Serapio también lo dijo y se ha dicho por ahí, aunque tengamos claro algunas cuestiones, no ejercemos de sindicato ni de entidad corporativa de reclamación de derechos. Lo que hacemos, siempre nos ha preocupado, es la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, como tal, la mejora de la enseñanza de las matemáticas en todo el Estado. Todo el Estado, y conforme hemos ganado estructura, pues hemos mantenido relaciones muy buenas últimamente con nuestros compañeros de Portugal, buenas que podrían ser mejores con nuestros compañeros franceses y con nuestra asignatura pendiente de tener una federación europea, pero instigadores, propulsores de la Federación Iberoamericana, trabajo continuo con la actual secretaría de Agustín en toda Iberoamericana. Desde el punto de vista de que nuestro interés independiente es por la mejora de la enseñanza de las matemáticas y por el aprovechamiento de que nuestros alumnos hagan de las matemáticas. ¿Y eso cómo? Pues eso en estos momentos, por suerte, con diferentes canales. Tenemos una revista que ha sido reconocida como una de las mejores en el ámbito de toda Europa y Iberoamérica, como es Suma, de la que, como tú has dicho, tuve el honor de dirigir durante 4 años con Tomás Queralt, pero que ya recogíamos el trabajo de Francio y de Ima y desde Zaragoza, es decir, que ya no ha sido nada, ¿no? Hemos ido recogiendo un trabajo a lo largo de los años, con la realización de un congreso como son las JAEM, que aunque lo organizamos en principio de forma para España, pero que viene gente de Latinoamérica, de Europa, de Portugal, y que es un congreso internacional de los más amplios para ser de un algo tan específico como la enseñanza de las matemáticas, porque llegar a juntar entre 700 y 1000 personas en julio, porque claro, esa es la otra, nosotros solemos hacer nuestras actividades fuera de horario lectivo, en horario para formación de julio o fines de semana, pero evidentemente las características es que trabajamos fuera de lo que teóricamente tenemos y pues aparte nos dedicamos a esto que es lo que nos gusta. Bueno, pues eso, que un congreso como la JAEM, que es un referente desde luego nacional y desde luego que para muchos países de Latinoamérica y dentro del punto europeo, con una revista como Suma, como ya he dicho, y luego una forma de cohesionar y de unificar nuestros criterios son los seminarios federales. Seminarios federales que tenemos la suerte de poder contar o bien en Baeza, en la UNIA, o bien bastante más en el Centro de Encuentros Internacionales de Castro Urdiales, que nos acoge cada vez que vamos, pues representantes de todas las sociedades del Estado para tratar temas candentes y unificar cuál va a ser la posición oficial de nuestra federación. Sin por eso dejar de hacer talleres, cursos online, durante la pandemia webinars, todo tipo de actividades. Y luego contamos con un servicio de publicaciones para publicar aquello que habitualmente las editoriales no publicarían porque no tiene un amplio sentido comercial, pero que para los profesores de matemáticas nos resulta muy interesante. Entonces, pues eso, tenemos una importante acción sobre alumnos, el día escolar, las olimpiadas, ¿no? Tenemos un abanico bastante amplio de tareas con el profesorado, revistas donde publicar actividades, donde publicar inquietudes, donde ver qué hacen nuestros compañeros.
seminarios para unificar criterios y tratar temas de debate, jornadas donde ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeros, encontrarnos cada 2 años para vernos las caras y ver cómo va evolucionando la enseñanza de las matemáticas, y encuentros internacionales, porque no estamos aislados y estamos en un momento en el que los profesores y profesoras de matemáticas, si tú miras el listado de publicaciones y de contribuciones, estamos en el primerísimo nivel. Yo creo que también nos has dado una visión bastante amplia de qué es la federación, pero es cierto que tampoco estamos solos, que estamos en relaciones con otras instituciones, bien sean nacionales o internacionales, como la FISEM, el CEMAT, la RESME. ¿Qué tipo de relaciones desde la federación se tiene con esas otras instituciones? Pues la verdad es que las relaciones son excelentes. Es verdad que cada uno tiene su punto de vista y tal, pero la verdad es que los puntos que trabajo es excelente. Tuvimos la suerte de que en España, y que es un modelo que ha servido de modelo para otros países, se constituyera... Bueno, voy a contar un poco porque igual hay gente que sí que no lo sabe. Internacionalmente, el mundo de las matemáticas, y hablo de las matemáticas en general, todas las matemáticas aplicadas, las matemáticas de investigación, las matemáticas, todas las matemáticas, están reunidas, están representadas por un organismo que es la IMU, la Unión Internacional, Matemática Internacional, que depende de la UNESCO, y España venía teniendo una representación en la ONU que dependía del Ministerio, en un momento de Ciencia y Universidades, de Educación, luego ya de Ciencia y Tecnología, donde estaba Universidades. Pero llegó un momento en que hubo problemas con esa representación y entonces se creó un organismo que es el Comité Español de Matemáticas, donde reúne a todas las entidades científicas que tienen que ver con las matemáticas. Y me estoy refiriendo pues, a una entidad mayoritaria y grande como en el campo de vista fundamentalmente, aunque también hay profesores como la Real Sociedad Española de Matemáticas, una entidad muy grande, yo creo que la que mayor número de afiliados tiene, que reúne a profesorado de matemáticas de todos los niveles, como es la Federación Española de Sociedades de Matemáticas, y luego entidades específicas, porque está la Sociedad Catalana de Matemáticas, que es un equivalente a la Real Sociedad Matemática Española en el ámbito catalán. Están las sociedades específicas como SEIO, la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, la SEMA, la Sociedad Española de Matemática Aplicada, luego están institutos de investigación como el BECAM, están la red de institutos de investigación, está la Real Academia Española de Ciencias, la sección de exactas, representada con Manuel de León algunas veces o con Pepe Bonet otras veces, y un montón de institutos. Entonces, en estos momentos, el Comité Español de Matemáticas, que es el homólogo, que es la entidad asociada a IMU, recoge el sentimiento de toda la comunidad matemática española. Y cuando digo toda es que es toda, desde la enseñanza en infantil hasta las investigaciones que han tenido mucho que ver en el COVID o en inteligencia artificial o en todos los campos. En lo que a nosotros nos respecta, que efectivamente estamos representados en ese punto, pero fundamentalmente en el campo de la educación, estamos adscritos al ICMI, que es un organismo que depende de IMU. Entonces, la máxima representación internacional que es ICMI, que es la que organiza los ICMES cada 4 años, pues nosotros a través del CEMAT estamos representados en ese organismo. Entonces, en estos momentos, siempre ha habido una relación más o menos formal, pero en estos momentos existe una relación excelente y existe una unificación de criterios porque pues, hablamos, nos juntamos también de vez en cuando en Castro para hablar temas que nos conciernen. En estos momentos, la comunidad matemática tiene una voz única, tiene una voz consensuada respecto a temas que nos conciernen. Ha habido uno que supongo que sí que conocemos más gente, que ha salido en la prensa, que es el comité que se montó para el estudio del COVID-19, pero también tenemos grupos que están estudiando temas de currículum y de formación del profesorado y de perfiles de profesorados en el CEMAT.
y en ese grupo estamos todos y además lo interesante es que efectivamente la voz es una voz con una autoridad moral porque nos reúne a todos y sí que se puede decir que es el voz de las matemáticas de este país. Es indudable, ¿no?, la labor que hace la Federación, y eso fue reconocido en junio del 2019, cuando la Federación fue galardonada con la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que es la máxima distinción del Estado en educación, ciencia, cultura, docencia e investigación, que además el premio se dio cuando estábamos en plenas Jaime en A Coruña. Recuerdo perfectamente que os tuvisteis que ir, Agustín y tú, a recoger el premio. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco sobre este importante premio y por qué crees que la Federación fue merecedora de tal distinción. La verdad es que, es decir, nosotros sabíamos que teníamos la corbata de antes. A mí me llamó el jefe de gabinete del secretario de Estado para comunicarnos que nos iban a conceder la corbata. Fue una sorpresa, ¿eh? Yo no sabía, y pregunté a Agustín y a gente de la Ejecutiva y no sabíamos que se nos había propuesto para la corbata. Como bien dices, la corbata de Alfonso X es la máxima distinción que puede recibir una organización en el campo de la educación en este país. Y es un halago que no hay ninguna, bueno, están los movimientos de renovación pedagógica que son más amplios, pero no hay ninguna entidad que tenga que ver con la enseñanza de las matemáticas ni con las matemáticas que la tenga. Nosotros, vamos a ver, analizado fríamente, nosotros creemos que efectivamente tenemos méritos para tenerla, ¿no? Pero no porque actualmente estemos nosotros realizando. Nosotros, la Federación, si nos remontamos a su fundación, aunque antes ya habían grupúsculos trabajando en el ciencia de las matemáticas, desde 1988 tiene una trayectoria muy amplia de trabajo desinteresado en el campo de la enseñanza de las matemáticas y de colaboración con cualquier administración que nos ha llamado para mejorar su enseñanza. Nosotros, como ya he contado, tenemos un amplio abanico de actividades, tanto con alumnado como profesorado, como de divulgación con público en general, que antes no lo he comentado, pero también últimamente tenemos actividades de divulgación, como puede ser matemáticas en la calle o como algún tipo de publicación. Barremos un amplio abanico. Además, es constante desde su fundación en 1988. Y aparte de esa formación, siempre hemos colaborado con todas las administraciones que nos lo han solicitado en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, yo creo que por ese aspecto, creo que efectivamente, pues ahora también puede haber otros que lo manejan. También es verdad que muchas veces lo hemos hablado, que si hablamos de otras áreas, yo no tengo constancia de que existan áreas tan coordinadas y con tanta actividad como nosotros. Y eso muchas veces se nos reconoce, ¿no? Es decir, que los profesores y profesoras de matemáticas de todos los niveles, como he dicho antes, fuera de su horario de trabajo, utilizando fines de semana, utilizando meses como julio, se dediquen a juntarse, muchas veces sin reconocer, otras veces sí, tenemos convenio con diferentes comunidades y con el Ministerio para el reconocimiento de actividades, pero tú lo sabes, es decir, que una cosa de las que caracteriza a la Federación y todas las sociedades es que el trabajo lo hacemos gratis et amore. Es decir, vamos a ver, nosotros en la Federación somos una sociedad sin ánimo de lucro, que los ingresos son las cuotas que pagan sus socios, que hay que pagar suma, que hay que pagar organización y que normalmente no, nunca en actividad de la Federación los participantes cobran. Y podéis ver el elenco de participantes que han venido a actividades de la Federación. Y todo lo han hecho como lo hacemos todo, pues porque nos gusta, porque creemos que esto hay que hacerlo, porque es un foro independiente, porque hay que ir avanzando y porque tenemos que mejorar. Y entonces, pues desde ese punto de vista creo que es importante este reconocimiento. Este reconocimiento pues da una aldabonazo a que las cosas se están haciendo bien y que es el camino y que cuando yo deje esto y cuando dejemos esto y entre una nueva generación, pues el camino está marcado. Y no se empieza de cero, pero desde luego el trabajo que se realiza desde la Federación es un trabajo que muchas veces suple carencias que deberían de estar cubiertos por otras entes,
pero al final, como he dicho, el ser independientes y el tener capacidad para hacerlo y ser realmente bastante nos permite el elegir qué es lo que queremos hacer y hacer las cosas porque pensamos que son lo que hay que hacer y no el que nos venga impuesto. Bueno, la verdad es que, como has dicho, ¿no? He tenido el gran privilegio de, en mi tiempo libre, participar en muchas actividades, seminarios, congresos de la federación y para mí, como para muchos otros profesores y profesoras de matemáticas, esto nos ha dado más motivación, mucha emoción por nuestra profesión, ¿no? Entonces, para terminar esta parte de la federación, no sé si quieres añadir alguna cuestión más, pero sobre todo me gustaría si puedes lanzar algún mensaje, porque sabemos que hay muchos profesores de infantil, primaria, secundaria y universidad que les cuesta mucho asociarse y yo creo que se están perdiendo, ¿no? Una gran ilusión de formar parte de esta gran familia que es la federación. No sé si les podrías dedicar alguna motivación más. Bueno, yo creo que durante un momento sí que ha habido un bajón de participación, pero últimamente a lo mejor la participación es externa, porque si vemos la participación activa en redes sociales es muy amplia. Pero lo que tengo que decir es que muchas veces algunas de las quejas que se ven en redes sociales, con motivos, ¿no? De que se canalizarían si se perteneciera a una de las sociedades de la Federación Española. Vuelvo a repetir, las sociedades que forma la Federación Española y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas no son una sociedad de servicios, no son un sindicato para reclamar condiciones laborales, que para eso ya están los sindicatos. Somos un ente independiente, preocupado por la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, formado por profesionales del más alto nivel internacional de tal y que nos permite tener una voz independiente con autoridad moral y ética para que se nos oiga. Si no participamos en este tipo de actividades, perderemos capacidad de interlocución. Pero no solo eso, yo tengo que reconocer que, aparte de la formación que en algún momento determinado puede haber ofrecido la administración, mi formación fundamental ha tenido dos campos. Un campo teórico y marco teórico que no todo el mundo tiene que tener, pero que no está mal conocer, que es el campo de la didáctica de las matemáticas desde un punto de vista muy formal, porque he sido miembro del Departamento de Didáctica de la Matemática y he estado haciendo un doctorado en Didáctica de las Matemáticas, y por otra parte, mi relación con otros compañeros y compañeras de las distintas sociedades de la Federación, porque me dan la visión de aquello que funciona, la visión independiente, sin estar coadyuvada por una administración, por aquello de la gente que nos interesa, y es una forma de formarse en aquello que está aceptado por la comunidad de profesorado, que es interesante, que funciona y estamos al día, y por otra parte, tener voz propia para que se nos escuchen aquellos que muchas veces parece que no se nos haga caso. Entonces, es importante estar asociados, es importante tener una voz y es importante cooperar. Nosotros siempre lo hemos dicho de la federación, nuestras actividades van más por la cooperación que por la competición. Si algo funciona es porque venimos de donde venimos, porque nos hemos apoyado en gente que venía antes, porque nos apoyamos en compañeros, porque compartimos ideas, y la cooperación en este trabajo es fundamental. Fundamental la cooperación para avanzar y fundamental la cooperación para tener una voz que se nos haga, que nos pueda hacer el caso, porque somos una voz autorizada y porque efectivamente reunimos a mucha gente que se preocupa por este tipo de cosas. Bueno, yo creo que como mensaje es estupendo, espero que llegue y desde luego comparto completamente la importancia de la cooperación, ¿no? y de compartir. Y ya que has hablado sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, si te parece hablamos un poco del tema, de lo que es la formación inicial y continua del profesorado y de la nueva ley de educación, la LOMLOE, que como cualquier nueva ley en la calle se produce el debate, como siempre en todas las leyes de educación y sobre todo en las últimas, pero yo de la LOMLOE, que es por donde quería empezar, solo te quería preguntar desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la federación, ¿cuáles crees que son las oportunidades que nos ofrece la LOMLOE? Bien, la LOMLOE genera muchas expectativas. Y si miras las
redes sociales, pues ahí a la vista está. Yo soy una voz interesada porque estoy participando en un grupo de trabajo del CEMAT en relación a eso, pero se nos presentan bastantes expectativas y algún que otra dilema. Me explico. Tenemos la oportunidad de realmente llevar al papel, llevar a las leyes, eso que durante muchos años venimos diciendo desde diferentes entidades, ¿no? Eso que muchos pensamos, ¿no? Que hay que aligerar los currículums, que en matemáticas lo importante es el razonamiento, bueno, los procesos, la resolución de problemas, la computación, la comunicación. Eso es una cosa que la LOMLOE puede conseguir. Puede conseguir sobre el papel, ¿no? Porque bien es verdad que aquí la revolución importante fue la revolución de la LOCSE de los 90, pero ya hemos visto qué es lo que ocurrió. Entonces, expectativas, muchas. Se puede hacer porque tenemos expertos suficientes y tenemos capacidad para hacer un buen currículum. Yo creo que un currículum actualizado, realista y que esté a la altura internacional para adquirir unos buenos conocimientos en matemáticas. En matemáticas, a mí, claro, es una cuestión de jerga. Y cuando ya algunos con cierta edad hemos conocido diferentes escuelas y diferentes leyes, y al final da igual que cuando en la LOCSE hablaba de contenidos, procedimientos y actitudes, da igual que cuando luego ahora se habla de competencia. Mira, en matemáticas hay un eje vertebrador que le puedes llamar como te dé la gana, pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Y es que la resolución de problemas debe ser el eje vertebrador de la enseñanza de las matemáticas. Y cuando digo que es que la resolución de problemas, donde se desarrollan las competencias matemáticas, donde se aplican los conocimientos matemáticos a actividades de la vida cotidiana o del entorno matemático, no tiene por qué ser de la vida cotidiana. Y cuando me refiero y decimos que la resolución de problemas es el eje vertebrador de la enseñanza de matemáticas, no estoy diciendo, como algunos consideran y se ven en algunos libros de texto, que yo explico, yo introduzco un concepto y luego selecciono actividades que pueden ser ejercicios o problemas sobre el tema. No, estoy diciendo que las situaciones problemáticas, las actividades, es el lugar donde aparecen los conceptos. Y que, como decía Freudenthal, los diferentes fenómenos, las diferentes situaciones, son las que hacen que aparezca algo que llamamos concepto, que es el que organiza el asunto. Y esa organización es la que al final son el conocimiento matemático. Yo creo que eso está en la idea del ministerio, está en las corrientes internacionales y puede salir. Dilemas. Pues hombre, todos sabemos que aparte de esta situación horizontal de resolución de problemas, hay que tener un poco de abstracción, si no nos podemos quedar en un plano y no ir ascendiendo en el edificio de las matemáticas. Entonces, hay que tener conocimiento y que tener claro que es hacia dónde vamos. Otra cosa que se nos plantea un dilema. Últimamente, casi todo el mundo habla de STEM. Nosotros somos los primeros que creemos que hay que favorecer las vocaciones científico-tecnológicas, desde luego. Y las matemáticas son un eje vertebrador en ese asunto. Ahora bien, si hacemos un poco de historia, hay que recordar que las matemáticas ya se desgajaron de la tecnología para crear un cuerpo propio, y nada más hay que ver quiénes eran los profesores de la Politécnica de París, ¿no? Y hablamos de Cauchy, de Lagrange, ¿no? Y que necesitaron una estructura propia porque, aparte de la aplicación de las matemáticas como herramienta instrumental, tiene un cuerpo propio de desarrollo. Y es lo que he hablado, no solamente es un instrumento, no solamente me sirve desde el plano de vista horizontal, sino que necesito cierta estructura y cierta abstracción. ¿Cuál es el problema que vemos algunos? Yo y mucha gente lo que decimos es que las matemáticas tienen que hacerse en contexto. Bien la escuela realística holandesa, bien lo que están haciendo la NCTM. Está claro que las matemáticas hay que hacerlas en contexto de resolución de problemas y que los problemas han que ser amplios y contextos. Pero han de ser amplios. Lo que no puede ser es que si yo ligo las matemáticas en un curso a una asignatura, como puede ser la biología en primero, los únicos contextos que aparezcan en matemáticas sean de biología.
Lo importante para las matemáticas es que los contextos sean ricos desde el punto de vista matemático y además amplios. No puede ser un contexto único, tiene que ser variado. Pero además corremos otro riesgo, y es que yo he visto un montón de proyectos donde las matemáticas son tangenciales. Si no vamos con cuidado y diseñamos desde el punto de vista de las matemáticas, matemáticas desde el punto de vista significativo y contextos ricos desde el punto de vista matemático, corremos el riesgo que las únicas matemáticas que aparezcan es calcular algún porcentaje, hacer algún gráfico de barras y como mucho hacer algún análisis de medida de centralización y de dispersión para analizar algún texto. Y eso no contribuye a las vocaciones matemáticas ni al avance. Van por otro lado. Contextos sí, interconexiones contra las ciencias sí, pero las matemáticas necesitan un campo propio que le ha dado a lo largo de la historia. Y no todas las ciencias y las tecnologías tienen la misma didáctica. Si no, no existirían los departamentos de didácticas específicas. Y si no, no existirían escuelas propias de conocimiento en didáctica de las matemáticas. Y estoy hablando, como he citado, uno de mis referentes como Freudenthal, pero podemos hablar de Brousseau, podemos hablar de la NCTM, podemos hablar de la escuela inglesa y podemos hablar de un montón de referentes que funcionan para las matemáticas. Y además cuestionan otros tipos de modelos generales que no acaban funcionando. Entonces, yo creo que eso es una gran ventana que nos permite arreglar el tema curricular y un gran dilema en cómo eso se va a controlar. Porque también luego tenemos otro problema. ¿Qué va a ocurrir? Porque parece ser que no van a haber pruebas intermedias de nivel ni como mucho diagnósticas. ¿Qué va a ocurrir con las pruebas de acceso a la universidad? Porque si todo esto que estamos hablando de primaria y secundaria y bachillerato acaba con una prueba estandarizada como las actuales, olvídate que por mucho que el BOE y los diferentes boletines y los diarios digan lo que digan, acabará ocurriendo. Desde hace mucho tiempo, que yo recuerde, y seguramente antes, pero que yo recuerde, desde la reforma educativa de Reggio Emilia, ya se sabe que las reformas educativas, por muy buenas que sean, en el papel lo complicado es llevarlas a tal. Y eso ocurrió en la LOCSE. Yo creo que la LOCSE en su momento era una buena ley y una ley muy avanzada. Y acabó fracasando porque nunca acabó de aplicarse del todo, porque hubo cambio político y porque no hubo acompañamiento económico, que funcionó muy bien en los centros experimentales. Pero una cosa son lo que dicen los boletines y lo que dicen los diarios oficiales, y otra cosa es lo que acaba pasando en el aula por mil motivos, por falta de apoyo, por falta de formación del profesorado, por pruebas externas que delimitan y que fijan el currículo realmente como prueba a ser lavado. Entonces, eso es alguna de las cosas que se tendrá que solucionar, pero creo que desde el punto de vista curricular es una buena oportunidad para hacer un buen currículo realista y un currículo a la altura y actual. Y siguiendo con lo que acabas de decir, ¿no? Uno de los problemas a veces de leyes que pueden ser buenas o que pueden tener aspectos positivos no suelen llegar a las aulas por muchos motivos, ¿no? Entre ellos, podríamos mirar alguna cosa sobre la formación inicial del profesorado de infantil primaria y también del profesorado de secundaria. Habría que mejorar también ese aspecto para que una ley que pueda ser a nivel curricular positiva llegue realmente a las aulas y no se quede en el papel. Sí, vamos a ver, desde luego que está claro que esto pasa irremediablemente, bueno, primero por una aceptación de la sociedad, pero pasa irremediablemente por el profesorado. El profesorado y al final el que va a conseguir que esto más o menos funcione si se lo cree. Tal. En España tenemos una ventaja, y es que la mayoría del profesorado somos funcionarios de carrera, con lo cual tenemos una protección que no tienen en otros sitios como Estados Unidos o el Reino Unido. Entonces, pero eso también supone alguna vez algún tipo de problema. Pero que eso hay que solucionar. ¿Cuál es el problema? Pues que en España tú no puedes imponer, debes de convencer. Y claro, porque nosotros somos una entidad con categoría de funcionarios y que para realizar nuestro trabajo no vale con que haya un papel que nos lo diga formalmente. Es decir, que para que realmente eso lleve a buen premio, el profesor tiene que estar convencido de que lo que hace va a servir para algo. Va a servir para su desarrollo profesional,
para que lo que está haciendo lo hace convencido y seguro y va a servir para sus alumnos. Y por eso es fundamental la formación inicial y la formación continua. Tan importante o más que la formación inicial, porque la mayor parte de nuestra vida vamos a tener que realizar formación continua. Entonces, desde el punto de vista de las matemáticas, bueno, pues si empezamos por bajo, el profesorado de infantil y primaria, que hay excelentes compañeros, y tú lo sabes, como lo sé yo, porque hemos sido tutores de prácticas y hemos visitado muchos centros y hemos visto experiencias que presentan nuestras compañeras y nuestros compañeros en las jornadas. La realidad es que mayoritariamente los estudios dicen otra cosa, ¿no? Dicen que en España hay un déficit de formación en matemáticas en las etapas de infantil y primaria. En el último TED que hubo, se ve que comparado con otros países la formación en matemáticas es más baja que en otros países europeos. Con lo cual, eso tendríamos que tenerlo claro. Tendríamos que tener claro que los maestros y las maestras de infantil y primaria son maestros generalistas, con lo cual no es que no sepan de nada, sino que tienen que saber de todo y bastante. Entonces, en los planes de estudio de las actuales carreras de grado de magisterio hay un déficit importante en matemáticas. No solo en didáctica, que la mayoría sí que tienen, en matemáticas. Porque claro, una de las cosas que también tenemos claro es que para enseñar cualquier cosa no hay que enseñarla sobre el vacío. Uno tiene que tener un conocimiento bastante amplio de aquello que quiere conocer, no tener errores graves, no cometer sesgos, tener claro hacia dónde va la idea. Y eso se consigue con evidentemente, un maestro no tiene que tener un grado en matemáticas, pero alguna cosa más que lo que estudió en secundaria debería saber, sobre construcción de números, sobre probabilidad, sobre geometría, alguna cosa más debería de saber. Y luego, otra cosa muy importante. Ya tenemos estudios que dicen que la empatía, lo que se llama currículum oculto, que la actitud hacia la materia es determinante entre nuestros alumnos. Y lamentablemente, los compañeros que hemos dado clase en grados de magisterio, hemos descubierto que demasiadas veces, más de las que deberíamos, los alumnos de los grados de magisterio no es que no les gusten las matemáticas o es que vengan con un déficit de formación en matemáticas, que eso se podría solucionar. Es que en muchos casos odian las matemáticas y eso es un problema. O sea, tener en clase gente que odia las matemáticas, y no estoy hablando en ningún caso particular, que todos conocemos casos excelentes. Digo, pues lo que dicen los estudios, ¿no? Que la actitud frente a las matemáticas no es la adecuada. Pues eso empieza a generar un rechazo importante. Yo he visto, y eso es un caso particular, pero en muchos casos, en muchos centros donde trabajan la lectoescritura de forma increíble, donde motivan a los alumnos, donde trabajan proyectos, y luego llega la hora de trabajar las matemáticas y volvemos a las fichas de los 80 y de los 90. Entonces, que tendríamos que tener claro que algún tipo de formación en matemáticas deberíamos de tener en los grados de magisterio, por supuesto. Y en secundaria, pues más o menos pasa al contrario. Al contrario, con muchos puntos suspensivos, por algo que contaré ahora. Se supone que un grado de matemáticas tiene un alto conocimiento en la formación disciplinar. Bueno, sí, tiene un alto conocimiento en la formación disciplinar, pero no muchas veces en las matemáticas que se enseñan en secundaria y en el bachillerato, ¿no? Como decía Klein, es decir, no se tiene un conocimiento de la matemática escolar desde un punto de vista superior. Por ejemplo, que yo en la carrera no tuve geometría sintética, todo fue geometría analítica y diferencial, o no hay un estudio de teoría de números relacionada con lo que se ve en secundaria, ¿o no? O yo empecé a estudiar la probabilidad definiendo la sigma álgebras y la probabilidad como una medida, ¿no? Entonces, es decir, que habría que, aunque los grados en matemáticas sí que es verdad que tienen un alto conocimiento de matemáticas y no hay ningún problema, habría que tener especial atención en que muchas veces hay que tener un conocimiento más profundo de las matemáticas que se están estudiando en
en la escuela, ¿no? En el instituto y en secundaria. Y luego hablaremos de la didáctica, pero es que nos encontramos ahora con otro problema. Y el problema es que no hay suficientes graduados en matemáticas. Y eso se ha venido hablando, ¿no? De los últimos datos que he estado viendo, creo que el año pasado acabaron sobre 1.100, 1.200 graduados, ha vuelto a darse la vuelta y hay un poco más de hombres que mujeres, porque desde que la salida de matemáticas en la industria y en la empresa es más amplia, pues parece ser que vuelven a aparecer los chicos, pero es que la mayoría de esos 1.200, muchos no se dedican a la enseñanza en secundaria. Entonces, nos encontramos que con una demanda muy amplia de profesorado de matemáticas en secundaria y muy pocos graduados en matemáticas. Y tenemos un problema, y la prueba está en que tú dices, bueno, pues otros graduados serán capaces de hacerlo. Bueno, eso también hay que matizarlo. Revisando números también hasta hace poco, en las últimas oposiciones de secundaria, en algunas de las comunidades que yo he visto, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla, León, en algunas comunidades, más de la mitad de las plazas que se ofertaban se han quedado desiertas. Se han quedado desiertos en un examen que, bueno, que efectivamente deja mucho que decir, no es el mejor de los modelos para la selección del personal, de acuerdo, pero el examen viene a ser un examen de un tema que hay que aprenderse y un examen de problemas. Y el nivel de los problemas tampoco es de tercero de carrera, porque yo muchos de los problemas que he visto son problemas de selectivo o de PAU de segundo de bachillerato y algún problema de primero de carrera. O sea que tenemos un problema con los graduados que no son de matemáticas, que quieren ser profesores de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque desde Bolonia fundamentalmente, las asignaturas de matemáticas en otros grados se han quedado poniendo todos los interrogantes y todas las excepciones que queráis, pero se han quedado a una utilización de matemáticas desde el punto de vista instrumental. En los politécnicos, que habían cursos en completos de análisis, llaman cálculo diferencial o de álgebra lineal, se han quedado a asignaturas cuatrimestrales donde lo que hay es un listado de fórmulas sin una demostración y de aplicación. No hay justificación detrás. Entonces, pues luego, esa gente puede ser profesor de matemáticas, por supuesto, si son capacitados, han hecho una carrera de ciencias, claro, pero hay que tener en cuenta que igual que hablando, habrá que tener en cuenta que habrá que reciclarse en lo que se va a hacer. Y lo que se va a hacer es enseñar matemática escolar y tener un conocimiento de esa matemática desde un punto de vista superior, pues eso, saber algo de teoría de números, saber fundamentación, algo de probabilidad estadística, no desde el punto de vista de teoría de la medida, sino desde un punto de vista de justificación escolar, pues tener conocimiento de la geometría sintética, que es lo que se hace muchas veces en secundaria, aparte de la analítica, y fundamentalmente tener un conocimiento específico de la didáctica. Es decir, en todas las universidades, aunque los departamentos son más amplios, hay especialistas en didáctica de las matemáticas. Y tienen muy poco que ver con la didáctica de la biología o con la... Entonces, no me vale como está ocurriendo ahora, que bueno, sí que ocurre, están en clase, si en España eso es el problema, hace falta y lo cogemos, pero el tener un grado de ciencia y tecnología y haber hecho un máster donde se supone que sí que te van a dar los rudimentos, pero lo haces de dibujo, de tecnología o de física y química, cuando hay un máster de matemáticas, es que la didáctica específica es diferente. Es que en las matemáticas se aprende de otra forma. Ya hemos dicho que en este momento sí que se sabe que las teorías que ayudan al alumno a aprender y que el desarrollo profesional son locales y que son propias del mundo de las matemáticas. Mayoritariamente, matemáticos y matemáticas que se dedican a la enseñanza y según qué país, algún psicólogo especializado en didáctica de las matemáticas. Pero cualquiera... Bueno, sí, lo tenemos, pero luego resulta que nos tiramos a la mano a la cabeza cuando la mitad de las plazas en una oposición se quedan vacías. Entonces, tenemos que tener claro que hay que hacer campañas por una parte, de formación en matemáticas para primaria, si queremos avanzar en resultados en el TEST, que es formación del profesorado, o en el TIMSS, que son los resultados de nuestros alumnos en cuarto de primaria, y por otra parte, no empezar a hacer lagunas en secundaria con gente que efectivamente yo creo que puede reciclarse, pero tendrá que reciclarse. Y tendrá que tener claro que las matemáticas son un mundo
que tiene sus componentes especiales de formación, de demostración y de forma de aprender matemáticas. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, si hablamos de lo que ha ocurrido en este país en la formación continua, pues es increíble. Aquí la formación continua puede tener dos vertientes. Hay una vertiente más teórica que está en manos de los departamentos de didáctica y que yo recomiendo, yo lo hice igual que tú, es decir, que yo aprendí mucho en los programas de didáctica de las matemáticas. Pero luego hay otra cosa, y es que lo hemos hablado, es decir, y yo desde esto que me dedico hace muchos años lo tenemos claro, es decir, que la formación continua debe estar en manos de líderes de entre iguales. Deben de ser las compañeras y los compañeros que se destacan por su actividad y por su dedicación y por su contribución al mundo de la enseñanza de las matemáticas, los que deben de guiar el trabajo de los compañeros. ¿Eso qué significa? Pues hombre, que no tiene sentido tener centros de profesores donde la labor del asesor sea meramente administrativa. Los compañeros que son asesores de formación deben ser los líderes de su colectivo. Y para eso significa que por comunidades los equipos de área deben de ser coherentes y deben de tener un programa adecuado. Y no deben de ser indefinidos, porque lo que no puede ser es que alguien pretenda hacer carrera, deje el aula, igual que me voy a la inspección, pueda hacer carrera en un centro de profesores. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que la gente que le gusta el aula, a la gente que le funciona bien, que sabe cómo hacer las cosas, que lo ha contado, pues que la gente que guíe la formación de sus compañeros. Y pasado un tiempo, pues se vuelve al aula como nos hemos vuelto muchos. Y al cabo de otro tiempo, pues nos podemos reciclar. Pero es que, lamentablemente, muchas veces en muchas comunidades la única oferta específica de matemáticas liderada por profesores y profesoras de aula ha sido la que han ofrecido las sociedades de profesores y la federación. Es que muchas veces los asesores que están en un despacho, en un centro de profesores, han tenido que llamar mayoritariamente, porque es que son los más activos, a compañeros de las sociedades para realizar cursos. Para gestionar no hace falta ser un profesor. Y eso deberían de tenerlo claro. Bueno, te has avanzado, ¿no? Porque quería ahora hablar de formación continua, que ya lo has hecho. Has hablado del aspecto de la formación continua de las personas que deben formar, pero en la actualidad todo el profesorado tenemos ese derecho a formarnos, ¿no? Pero no debería tal vez haber alguna obligación de formación para que el profesorado esté en continua renovación, porque evidentemente la investigación didáctica va evolucionando. En algún momento no se debería de alguna forma no solo incitar, ¿no?, o premiar al profesorado que se forme, sino alguna especie de obligación de formación. ¿Qué te parece? Por supuesto. Vamos a ver. Nosotros como funcionarios, y quien dice funcionario dice profesor de matemáticas o cualquier profesional, tiene el derecho de estar actualizado y estar formado, evidentemente. Además, la administración tiene el derecho en formarnos en aquello que considera importante. Y nosotros tenemos el derecho de saber en qué queremos formarnos, por eso de forma independiente. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la formación del profesorado, la formación continua, no solo es un derecho, que lo es, de tener una formación de calidad, sino es una obligación. Es decir, a nadie se le ocurre que un profesional de otro ámbito no esté al día en las técnicas y en lo que ocurre en su profesión, entre otros motivos porque en el momento se corre la voz, pues van a dejar de llamarlo, ¿no? Es decir, que un médico que en estos momentos siga operando abriendo tal, en vez de utilizar una laparoscopia para según qué cosas, pues supongo que si no tienes más remedio y no lo sabes, te lo tal, pero en el momento lo sepas, buscarás a alguien que esté al día. O quien dice eso, pues dice cualquier técnico, ¿no? Es decir, cualquier un informático que no haya pasado del XP, pues supongo que no lo llamaría. Es decir, nosotros tenemos el derecho de estar formados por nuestra empresa, que en este caso la mayoría pues es la administración. Y tenemos el derecho a que la formación sea de calidad. Y la administración tiene derecho muchas veces a elegir una parte de esa formación en lo que considera que es importante, ¿no? Pero también es verdad que tenemos la obligación de estar al día en las corrientes de los avances en la enseñanza de las matemáticas,
desde que yo empecé, ha sufrido un cambio importante, no en el fondo, porque ya he dicho que la resolución de problemas y la forma de aprender no es, viene desde muy antiguo, pero todo el campo de la tecnología es un campo que ha ido creciendo últimamente y que deberíamos de estar al día, deberíamos de saber utilizar una plataforma, deberíamos de saber utilizar alguna aplicación informática como GeoGebra o como Desmos o como de las miles de las que hay, o deberíamos de ser capaces de estar a la última en el potencial de las calculadoras de última generación. Y no estoy hablando solo de las simbólicas, sino de las científicas que se han ido diseñando para el punto educativo y no siguiendo con algoritmos de lápiz y papel, en el mejor de los casos, con una calculadora aritmética para hacer las 4 reglas de las reglas. Entonces, deberíamos tiene la doble vertiente, tiene la vertiente de que es un derecho de cualquier trabajador que se le forme, y es una obligación de estar al día como responsabilidad de tal. Y en eso deberíamos de contribuir todos, porque por ahí por el medio hubo un intento de controlar eso, con los famosos sexenios de que tenías que demostrar que a lo largo de 6 años habías realizado 100 horas de formación, que cualquiera que es un poco activo sabe que eso no es demasiado. Y luego, otro problema. Está bien que uno pueda elegir parte de la formación, pero todos sabemos que esos 100 créditos se pueden cubrir con cosas que no tienen nada que ver con tu día a día y con tu actividad en el aula. Entonces, habría que tener cierto control. Primero, que debe haber una oferta de la administración de una formación de calidad. Está claro que hay que formarse en tutoría y en gestión de grupos y en algún caso de dirección y de gestión de centros, estoy claro. Pero las matemáticas en nuestro caso han sufrido una gran evolución y desde luego hay cosas que hay que seguir recuperando, como el uso de material manipulable, porque es que la gente muchas veces, después de no sé cuántos mil años, no sigue sin conocerlo, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando muchas veces hay gente que descubre, está bien, ¿no?, las regletas o los números de colores y luego nos recordamos que eso es de los años 50 de Gateño o que el empezar a hablar de los fin de problemas en este país, pues bueno, pues Puigdemont ya lo hacía, o que nos remontamos también a los 50 con Polia. Pero bueno, es decir, que efectivamente hay que recuperar y luego pues hay que ver lo que están haciendo muchos de nuestros compañeros pues con GeoGebra, con Desmos, qué es lo que estáis haciendo en el grupo con calculadoras, con las nuevas calculadoras, no solo las científicas, sino las que tienen capacidad gráfica. Todo el tema de modelización, de resolución de problemas que nos permite la utilización de sensores. Eso es una obligación estar al día. Luego lo utilizarás o no, según tu contexto, según te sientas más seguro o no. Pero la administración tiene la obligación de formarnos en esos campos, no son campos generales, y nosotros tenemos la obligación de estar al día en las técnicas y en los conocimientos que conciernen hasta a nuestra área. Bueno, se nos van a quedar muchas cosas que teníamos previstas en el tintero, porque creo que nos estamos alargando, pero bueno, vamos a ir, a ver si vamos finalizando. Has hablado sobre la contextualización, el uso de materiales, la tecnología, que es evidente que produce beneficios en la enseñanza, ¿no?, de manera generalizada, porque ayuda a comprender las matemáticas, las ideas, los conceptos matemáticos. Pero hay mucha preocupación porque hay un gran grupo de estudiantes que no tienen un acceso a esa abstracción de las matemáticas. Y yo te quería preguntar sobre esa contextualización, el uso de los materiales o los recursos, sean tecnológicos o físicos, ¿cómo pueden propiciar unas matemáticas inclusivas para que la mayoría de los estudiantes, y sobre todo en las etapas obligatorias, ¿no?, puedan tener acceso a ese conocimiento abstracto de las matemáticas? Bueno, yo sí que cada vez creo que efectivamente, aunque todo el mundo tiene derecho a tener contacto con las matemáticas y que debe haber unas matemáticas para todos, hay unas matemáticas que a algunos se nos dan mejor y a otros se nos dan peor. Las matemáticas abstractas impiden nada, no, la apuesta, pues es mi generación. Yo muchas veces en el grado, en el máster, cuando daba el máster, o en el grado de magisterio, cuando lo daba, les llevaba mi libro de séptimo de EGB o de octavo de EGB, y de repente te encontrabas que había teoría de conjuntos que luego volví a ver en la carrera, en álgebra, ¿no?, en teoría de Galois, álgebra de Galois, o que de repente
los racionales se construían por clases de equivalencia, o que de repente habrían tablas de verdad con lógica proposicional, o que de repente te hablaban de matrices. Claro, también es verdad que llegamos los que llegamos. Y que los que pasamos eso, pues hicimos matemáticas. Eso también es verdad. Y que eso efectivamente no es las matemáticas que estoy diciendo, matemáticas para todos. No es eso. A mí me gusta mucho alguna definición que le he oído a Cecilia y a David Barba y mucha gente, y es que una de la labor del profesor, ¿no?, es que si el alumno tiene que tener una posición activa de colaboración y de trabajo y participación activa, el profesor tiene que tener un papel de didactizar. Me explico. ¿Qué tiene que ser capaz? Pues tiene que ser capaz de diseñar una trayectoria con diferentes salidas, y tiene que ser capaz de seleccionar actividades que le tienes que presentar al alumno para que tenga esos fenómenos, esos diferentes contextos que hagan que construya un objeto mental, un concepto lo más amplio posible, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad. Hay una página que se llama Enrich con lo que se llaman actividades ricas. ¿Y qué tenemos que ser capaces? Y tenemos que hacerlo, y efectivamente uno solo se puede ver un marasmo. Para eso estamos los grupos de profesores, el departamento, las sociedades, ¿no?, las redes. Tenemos que ser capaces de diseñar actividades ricas. ¿Qué me refiero a actividades ricas? Pues lo que viene a decir actividades de suelo bajo, actividades que pueda hacer todo el mundo, que todo el mundo pueda hacer algo y no se sienta frustrado porque no es capaz de hacer nada, actividades que me ayuden a construir una parte de ese conocimiento y que mi relación con el concepto o con la formación del concepto sea al menos suficiente, y de techo alto, que me permita a los alumnos más aventajados no quedarse estancados en algo muy general, sino avanzar en el conocimiento y construir conocimiento de más alto nivel. Entonces, ahí está el problema, de ser capaces de ir diseñando, seleccionando, conociendo actividades que permitan tratar la diversidad. Tratar alumnos que no llegarán a más que un primer nivel, que se mantendrán en ese primer nivel, pero proponer a los alumnos actividades que sean capaces de desarrollar su capacidad más elevada. Y efectivamente eso, con actividades de manipulación sin contexto, con actividades repetitivas, no llegamos a ningún lado. Eso se hace con problemas abiertos, con investigaciones y con pues lo que hemos dicho: modelización, resolución de problemas, comunicación, computación, utilización de diferentes herramientas. Y evidentemente en la parte de enseñanza obligatoria no es razonable utilizar la misma regla para todos. Cada uno llegará donde llegará. Y desde luego lo que sí que es verdad es que tenemos que proporcionarles experiencias satisfactorias a todo el mundo. A todo el mundo. Porque nuestro objetivo en la educación obligatoria es hacer ciudadanos críticos, informados, que sean capaces de tomar decisiones y desenvolverse en este marasmo de publicidad y de sociedad de alto impacto rápido en el que nos encontramos. Y las matemáticas son una herramienta fundamental para ese tipo de actividades. Bueno, muchas gracias, Onofre. Es una reflexión muy potente y creo que puede ayudar a muchos profesores y profesoras para que cambien un poco su rol dentro del aula, ¿no? Y yo creo que ya nos toca finalizar, porque creo que hemos consumido, siendo la hora prácticamente. Entonces me voy a saltar una parte y la dejamos para otra ocasión. Quiero hablar un poco sobre el rol del profesor en el aula, pero creo que ha quedado bastante reflejado dentro de nuestra conversación. Y sí que me gustaría acabar con la presencia de las matemáticas en los medios, ¿no? Ya parece que las matemáticas en los medios está de moda. Ya estaba antes de la pandemia, porque aparecían muchas noticias sobre las matemáticas, pero con la pandemia los matemáticos y matemáticas han aparecido en todas las televisiones públicas y privadas, ¿no? ¿Tú crees que ese interés de los medios es un interés de los medios o de la sociedad? ¿Y cómo crees que podemos aprovechar ese momento de fama para mejorar la enseñanza de las matemáticas? Y con esto, y salvo que quieras añadir alguna cosa más, yo creo que podríamos dar por finalizada la entrevista. Vale, muchas gracias.
como ya he contado antes, vivimos en un mundo de impactos. Y aquello que no está en los medios no existe. Nosotros en la Federación de España de Profesores de Matemáticas ya descubrimos de hace mucho tiempo que hacíamos muchas cosas muy interesantes y muy importantes, pero que no existíamos. Entonces, hasta que no empezamos a intentar aparecer en los medios, pues las cosas no han acabado de funcionar. No porque nosotros no las hagamos, sino porque nuestro interés por influir, que ya lo que he dicho antes, el ser una entidad sin ánimo de lucro, independiente, con interés de que nuestras opiniones se tengan en cuenta, influir tanto en las administraciones como en la sociedad, se lleven a control. Yo creo que se ha dado una coyuntura importante. Y es que ha habido una explosión de resultados que tienen que ver con las matemáticas, no solo ahora, pero el boom de la inteligencia artificial, del machine learning y de Big Data es de hace unos años, ¿no? Es decir, que las matemáticas, ya no tanto las clásicas teóricas del análisis, la geometría y tal, pero las nuevas matemáticas tienen un papel fundamental. Las otras también, porque resulta que al cabo del tiempo te das cuenta que resultados de topología o de análisis tienen aplicación y tal, pero el boom y así la exposición tiene que ver con las nuevas matemáticas, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de repente los medios, la sociedad y las empresas se han dado cuenta que, pues que los matemáticos estaban allí y que en muchos casos no habían matemáticos, ¿no? Y de repente empiezan a funcionar, ¿no? Pero empieza a funcionar de que un matemático ha hecho un modelo que funciona para no sé qué. Bueno, eso no es nuevo, ¿eh? Hay que recordar que John Nash, que tiene el Nobel de Economía, era matemático. Es decir, que no existe el Nobel de Matemáticas, aunque haya matemáticos con Nobel, ¿no? Pero bueno, siempre hemos estado ahí, ¿no? Entonces, de repente te encuentras que una cosa a la que nos dedicamos a hacer los matemáticos, que era el estudio de muchos datos o el estudio de modelos, pues resulta que la industria lo considera imprescindible. Pues yo qué sé, es decir, que, bueno, también está claro, no es nuevo, es decir, que el papel de Danzig en la Segunda Guerra Mundial para el transporte de mercancías, pero bueno, estaba ahí, pero de repente resulta que en este mundo todo es fundamental, ¿no? Resulta que detrás del algoritmo de Google hay matemáticas, después de la compresión de imágenes hay matemáticas, que en Facebook hay matemáticas y que hay matemáticas en todos los sitios. ¿Qué ocurre? Que de repente no se ha preparado este boom y resulta que tenemos una demanda de matemáticas y no hay matemáticos. Y no hay matemáticos suficientes para abastecer qué ocurre en la industria y en la empresa y no hay matemáticos para la enseñanza. Entonces, pues tenemos que ver que efectivamente las matemáticas son importantes y hacen falta. Pero además, es que lo que tú decías, resulta que los resultados de matemáticas son espectaculares. Resulta que en el tema de la pandemia, los que estaban, aparte de los biólogos y epidemiólogos, los que estaban constantemente sacando modelos y haciendo inferencias y acertando, evidentemente que nos equivocamos. Trabajamos en un mundo de incertidumbre y todos los matemáticos sabemos que cuando trabajamos con eso, trabajamos con intervalos de confianza y con márgenes de probabilidad. Hay otros que parece que no sepan, ¿no? Y que el modelo cambia cuanto más datos y mejores datos tenga. Entonces, cuando tú te veías a los matemáticos diciendo, necesito buenos datos, no cualquiera, y con buenos datos, estos son los modelos, ahí tenemos lo que hace Dani Ruiz en Twitter todos los días en tal, o tenemos lo que hace Sanchi García Cremades, o tenemos 2 modelos de la Politécnica, o tenemos el grupo del CEMAL asesorando al gobierno. Entonces te das cuenta que efectivamente que las matemáticas están ahí. Y te das cuenta que las matemáticas son importantes. Y después te das cuenta, y nos afecta a nosotros, te das cuenta que tenemos un problema con la enseñanza de las matemáticas. Y uno de los problemas, otros, ¿no? Es el currículum, los medios, la formación, y otro de los problemas es que no hay matemáticos que se quieran dedicar a la enseñanza de las matemáticas. Entonces, todo eso hace a que de repente haya estallado. Y si no estás en los medios, si no estás en que te publiquen cosas con tu opinión en prensa escrita, o que te llamen de la radio o de la televisión, o estar en las redes sociales, pues no existes. Entonces eso es importante, que nuestra visión se aclare, porque muchas veces pues te pillan una frase así, que nuestra posición se aclare y que nuestra opinión sea teniendo en cuenta. Y eso, en estos momentos, pasa por los medios, por todos, por los escritos, por los audiovisuales, por las redes sociales, por todos. Y en eso las nuevas generaciones de profesores son muy importantes.
Bueno, pues yo creo que si quieres añadir alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero y que quieras añadir, y ha sido un placer hacer esta entrevista. Nada, yo lo único que quiero decir ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, alentar a todas las compañeras y compañeros a asociarse a alguna entidad y luego reconocer una cosa, es decir, que hemos estado en los medios por mil motes. Y otra cosa que no se dice bastante, yo da la casualidad que soy coordinador COVID de mi centro. Y una de las cosas que las áreas de salud reconocen es que las escuelas y los institutos han podido estar abiertos y no ha sido peor que lo que pasaba, porque la labor del profesorado de este país en la gestión de la pandemia ha sido increíble. No solo por el tema de la gestión de la enfermedad, de comunicación, del aislamiento, sino el grado de tratar con los niños que evidentemente no son adultos y no pueden estar en casa sistemáticamente. El grado de adaptación, ahí, como en todas las profesiones, tenemos ejemplos por bajo y por arriba y por todos lados. Pero por norma general, la adaptación de un día para otro. Yo recuerdo que estar un sábado y enterarme que el lunes no volvía al centro. El grado de adaptación para no dejar a nadie retrasado, para ponerse al día en algo de lo que hemos hablado y que no estábamos formados. El uso de plataformas, el uso, no de una, es que esto fue un increíble, es que podrías tener 4 reuniones cada uno en una plataforma diferente. El uso de ser capaz de elaborar materiales sobre la marcha, el uso de empezar a ver qué ordenador y qué conexión tenías en casa para que tus alumnos estuvieran desatendidos. Eso, que no estará nunca suficientemente reconocido, también pasa por la ayuda que ha tenido entidades como las sociedades de profesores y los compañeros que han estado en las redes sociales compartiendo las actividades que ven realizando. Y pues eso, que yo creo que entre todos, como dicen por aquí, lo haremos todo y que tenemos que estar pues como ahora y posiblemente más, ¿no? Coordinados, unidos y tener una voz que se nos escuche. Muchas gracias, Onofre. Espero que cuando vean esta entrevista pues puedan aprender un montón de ti. ¿Vale? Ha sido un placer.